Bienvenidas, bienvenidos a El Sentido de la Conciencia, este espacio en el que exploramos el misterio en el que percepción y realidad se revelan como una sola. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre la dualidad, así que comencemos. En estas épocas navideñas se evidencia de una forma muy clara este concepto de la dualidad, que no es más que este entendimiento de que en este plano tridimensional en el que tenemos nuestras experiencias, siempre va a haber este baile, este juego de opuestos. Y justamente esta época nos refleja, como decía, esta condición de la realidad, porque por un lado tenemos el lado luminoso de la Navidad, llamémosle, en el que hay este momento de compartir con nuestros seres queridos, tal vez si es parte de tu cosmovisión, la visión católica, vas a tener las novenas que ya están arrancando, vas a tener ese momento de poder dar regalos, de recibirlos y tener sin duda momentos de unión con seres queridos que quizás durante el resto del año o no vemos en un contexto tan ameno. Y por otro lado, del lado opuesto, digamos, de esta energía luminosa de la Navidad, es este lado en el que se evidencia tanto la desigualdad que hay en nuestro planeta, personas, familias enteras para quienes esta época es particularmente difícil, una época en la que nos sentimos empujados, hasta medio obligados a gastar más de lo habitual y con el costo no solo financiero, sino mental, llamémosle por el estrés que luego esas cuentas por pagar pueden generar. También puede haber violencia, estamos viendo lo que pasa en el mundo. En fin, ese otro lado de esta época que es la Navidad. Y es por esto que me inspiraba para este episodio de hablarte justamente de esto, porque a veces cuando una persona empieza a hacer una práctica espiritual, empieza a conectarse con su esencia energético espiritual, en esa primera fase es casi que inevitable y muy tentador el solamente enfocarnos en la luz, es decir, polarizarnos completamente hacia uno de dos lados que componen esta realidad. Y eso normalmente lo que genera es que nos vuelve tremendamente juzgadores hacia el otro lado, hacia el lado de la oscuridad. Y eso se traduce en una negación absoluta de nuestra propia oscuridad, convirtiéndose en un bypass espiritual y haciendo que esa oscuridad gane más fuerza. Entender la dualidad es muy poderoso porque nos permite empezar este gran proceso de integración desde el reconocimiento de que estas condiciones aparentemente opuestas, además de ser complementarias, corresponden a una única realidad. Las tradiciones espirituales, si vamos a su mensaje esencial, coinciden en esto, ¿no? Todo es uno. Es algo que, como he mencionado quizás en otros episodios, intelectualmente nos hace sentido. No sé si ya te he compartido esta frase, pero en el curso sobre milagros nos dice no hay nada que no sea Dios. Si pensamos por un momento en que existe tal cosa como un creador del universo, pues no hay nada que no sea creación del mismo creador. Esto nos revela, bajo esa lógica, y usando el lenguaje religioso, que si pensamos en el concepto o la entidad del diablo, por ejemplo, el diablo es también creación de Dios. Y esto, desde esa percepción más amplia, nos permite comenzar a comprender que aunque a nivel de la mente tendemos a dividir la realidad siempre es y se mantendrá como una sola. Ten esto en cuenta, la mente para lograr comprender algo tiene una visión muy mecánica, muy de cirujano, llamémosle, en el sentido de que la mente tiene que diseccionar las cosas para comprenderlas. De ahí que tengamos estos conceptos del bien y del mal. Sí, es una forma de entender ciertos comportamientos, ciertas condiciones, ciertas cualidades que empiezan a ser categorizadas en una de estas dos categorías, bueno o malo, pero que en realidad, detrás de esa categorización y de esa división que hace la mente para comprender estos conceptos, ambas categorías son parte de una sola cosa más amplia. Pensando en una moneda, por ejemplo,
La una cara de la moneda puede ser lo bueno, la otra cara de la moneda puede ser lo malo, pero esencialmente lo que existe es una sola moneda. Esto también es poderoso en línea de las cualidades del creador. Si empezamos a indagar un poco en esto, tenemos desde la visión de la mente, que busca comprender, entonces divide, separamos las cualidades de Dios como por ejemplo el lado masculino y el lado femenino. El lado activamente creador, asertivo, con un enfoque, una dirección, y este lado receptivo, acogedor, tal vez más enfocado hacia el amor. ¿No? Si pensamos, por ejemplo, en representaciones del lado femenino del creador, podemos pensar en la Virgen María, por ejemplo. Ella tiene esta cualidad muy marcada del amor incondicional. Un aspecto que sin duda es de Dios, si usamos esa terminología, pero también puede tener este aspecto de padre, ¿no? De padre, si vemos el Antiguo Testamento, será de padre castigador, ¿no? Que es un poco extraño, pero también de este padre protector, de esto que nos da seguridad. Para entender estos aspectos de Dios, hacemos estas divisiones conceptuales, les damos nombre, a veces hasta una imagen, pero decir que Dios es esto o aquello, pues no sería correcto, ¿no? Pues decimos es todo, es uno solo. Entender esto va a ser muy conveniente porque en la práctica de la vida siempre nos vamos a encontrar con este juego de opuestos, ¿no? Por ejemplo, hay esta persona que tal vez es muy buena, ¿no? Es muy leal, está muy entregada a los demás, pero esa persona también tiene su otro lado. La dualidad no deja de existir en ese individuo porque esa entrega que puede tener y esa lealtad rápidamente se puede convertir en separación, en romper con relaciones cuando algo sucede que a esa persona le muestra que no hay por qué ser leal hacia esa otra persona. Esto también lo podemos ver en el matrimonio, ¿no? Si pensamos, puede haber un día, una época, unos años que son muy buenos, que hay una relación muy íntima, muy compenetrada, muy equilibrada, de mucho amor, de enamoramiento inclusive, para luego, como la energía va a estar siempre fluctuando, encontrarnos con periodos, etapas donde más bien hay rigidez, hay tensión, hay fricción, hay distanciamiento, y esto puede a veces minar tanto una relación que termina disolviéndose. Comprender que siempre vamos a encontrarnos con esta fluctuación de ritmos nos puede ayudar a sobrellevar esa condición dual de la realidad de una mejor manera. Te pongo otro ejemplo, piensa en el trabajo. Van a haber épocas del trabajo donde hay bonanza, donde hay productividad, donde existe un buen nivel de ingresos, las cosas se están moviendo, la economía está mejorando, y luego pasará el tiempo y eso va a cambiar y va a haber momentos tal vez de estancamiento, momentos de crisis, momentos de escasez. Esto es natural y esto se centra tal vez en un concepto muy poderoso en el que el budismo hace mucha hincapié, que es la impermanencia. En este plano tridimensional en el que nos desenvolvemos, nada es permanente, todo está en continuo cambio. De ahí que cuando comprendemos que la realidad como la percibimos funciona en ciclos, hace más, o mejor dicho, hace menos difícil el que nos aferremos a los buenos ciclos sin querer que se terminen y digamos rechazo, aversión a los malos ciclos queriendo que ya se terminen y en ambos casos sufriendo. Cuando empezamos a aceptar esa impermanencia, ese continuo cambio de las cosas, de alguna manera nuestra perspectiva se sobrepone a esa aparente dualidad y empezamos a percibir y vivir desde esa percepción de unidad. Esto es algo en lo que las tradiciones espirituales también hacen mucho hincapié, que en este plano tridimensional la realidad es aparentemente dual por nuestra percepción de ella. No, hombre, mujer, frío, calor, bueno, malo, arriba, abajo. Existen todos estos conceptos mentales que, como decía ya, han diseccionado la realidad y la han dividido en dos. Pero eso es solo aparente. Es decir, esencialmente, la realidad no ha dejado de ser una sola. La dualidad divide a la unidad de la experiencia entre esto y aquello, entre yo y el otro, entre bueno y malo. Y es en base a estas divisiones conceptuales que desarrollamos preferencias que luego se manifiestan como aversión o apego. Si esto quiero, me apego, esto no quiero, le tengo aversión. En esta línea puede activarse muchas veces el deseo de que las cosas sean diferentes de cómo en realidad son.
Y de alguna manera, cuando entramos en ese juego, se perpetúa esta idea de separación o esta idea de la dualidad, que muchas veces nos lleva a la polarización. Como seres humanos, yo digo, muchas veces tenemos esta capacidad de pasarnos del punto medio. ¿No? Si es que antes era una persona que reprimía lo que decía y no lo expresaba y eso me enfermaba, he hecho trabajo personal, tuve unas sesiones de coaching, tal vez unas sesiones con enteógenos, el uso de psicodélicos en un contexto terapéutico, una gran revelación, y ahora soy esa persona que dice todo lo que siente. Entonces me fui de un extremo al otro. Antes me lastimaba a mí mismo porque no expresaba lo que sentía, y ahora lastimo a los demás porque me paso expresando todo lo que me pasa por la cabeza y lo que siento en el cuerpo. ¿Dónde está el punto medio? Si volvemos al concepto de la dualidad, este entendimiento de la dualidad que puede traducirse en polarización, como en el ejemplo que acabo de decir, de irme de un extremo al otro, con el entendimiento de que la dualidad es una condición de esta realidad que experimentamos, podemos empezar a trabajar en la integración, reconociendo esa unidad, y eso nos puede llevar a ese punto medio. Y en el ejemplo que te pongo, pues el punto medio es bastante evidente. Busco no reprimir cosas que me puedan estar haciendo daño, pero al mismo tiempo tengo inteligencia emocional, tino, tacto, para poder expresar las cosas que deben ser expresadas, porque van a haber cosas que igual no necesito expresar, tampoco reprimir, y si deseo expresarlas y es adecuado, hacerlo de una manera que en la medida de lo posible no vaya a lastimar a las demás personas. Y esto es fundamental. Además, cuando en la práctica espiritual llevamos el entendimiento de que aparentemente existe la dualidad que divide las cosas entre buenas y malas, empezamos desde una visión más integradora a comprender la relatividad que existe entre lo bueno y lo malo. Que habrán cosas que pueden ser buenas para unos, cosas que pueden ser malas para otros. Aunque podemos argumentar que existen cosas que universalmente podrían ser categorizadas como malas, como hacerle daño a alguien más, también comprendemos que ese entendimiento de que esto es malo porque lastima a otro surge, y por eso las tradiciones espirituales comparten esta serie de máximas muy similares, desde una comprensión de la unidad, porque lógicamente si todo es uno, si yo le hago daño a alguien más, pues en realidad me estoy haciendo daño a mí mismo. Esto es muy difícil de comprender en la práctica porque nuestros sentidos continúan manteniendo la ilusión de que existe el otro y existo yo, que estamos separados. Cuando nuestra visión espiritual empieza a surgir, recién empezamos a comprender esta unidad, que luego poco a poco se va decantando ese entendimiento y luego empieza a llevarnos a que nuestras actitudes lo reflejen. Por eso la persona que tiene una verdadera práctica espiritual, y si es una persona que ya ha venido practicando esto por mucho tiempo, va a tender a ser una persona bondadosa, amorosa, amable, que en la medida de lo posible no juzga, sobre todo cuando otros quizás pueden ser muy prontos para juzgar, ¿no? Si hay un comportamiento muy negativo en alguien, lo natural es que enseguida saltemos a juzgarle. La persona espiritualmente madura es más cauta, porque entiende que existe esta dualidad, que es esta percepción de separación, de categorizar las cosas entre buenas y malas. Curiosamente, si continuamos indagando en esto de la dualidad, lo que empezamos a darnos cuenta es que estos opuestos en este baile en realidad lo que hacen es complementarse. Y es un baile que se da continuamente. De aquí que escuchemos esta frase que dice: no puede haber luz sin oscuridad. Y esto es evidente, ¿no? Para que exista oscuridad o para que exista luz, tiene que haber su contraparte. Más que quedarnos aquí atorados en este argumento filosófico, rápidamente podemos concluir que ambas son parte de una sola cosa. De ahí que decimos desde el trabajo espiritual hay que integrar la sombra, porque la sombra vendría a ser esa contraparte a toda nuestra luz, a todas esas cosas hermosas que podemos tener o ser. Si no estoy haciendo el trabajo de integrar mi sombra, posiblemente se deba a que mi percepción parte de la distorsión de que la sombra es distinta de mí, está separada de mí, no soy yo eso. Cuando trabajamos la parte espiritual, una cosa esencial es no caer en la negación, porque la negación se traduce en polarización. De ahí que vemos que muchas personas que son aparentemente espirituales son las primeras en juzgarle a otro cuando obra mal. Integramos la sombra reconociendo que es parte de esta aparente dualidad, sin la cual no puede haber lo otro. Pensemos de nuevo, dualidad encontramos entre la parte mental y la parte emocional.
La parte emocional y la parte mental coexisten en una relación interdependiente. Parecería que son dos cosas separadas y de hecho desde la visión mecanística occidental hay ciertas ideas y conceptos que mantienen esta idea distorsionada desde la visión espiritual de separación, ¿no? Cuando decimos que el lado derecho del cerebro es el lado creativo y el hemisferio izquierdo es el lado lógico-analítico. Claro, nos da esta idea de que hay esta división incluso en nuestro propio cerebro, pero si entramos más al detalle, vemos que no es del todo así. El cerebro es una unidad y en muchas ocasiones lo que pasa es que va a funcionar de forma interdependiente. Los dos hemisferios van a estar en comunicación. No es que el uno exclusivamente hace una cosa y el otro exclusivamente hace otra cosa. Sí, esto más o menos se ha concluido porque efectivamente hay partes que se activan un poco más que otras, pero cuando una persona empieza a cultivar su espiritualidad, cuando una persona empieza a practicar meditación de forma regular, por ejemplo, uno de los efectos que vemos en el cerebro inmediatamente es que el funcionamiento es más armonioso, es más homogéneo. El cerebro entero comienza a participar de cualquier actividad. Es decir, deja de ser tan polarizado. Y esto es otro mal que vemos hoy en el mundo, ¿no? Subo este contenido en Spotify, obviamente tengo Instagram, tengo TikTok, que ayuda como a replicar, pero personalmente la plataforma que más me gusta es YouTube, porque me permite hacer estos videos en este formato de video y también es la plataforma que más consumo. Y claro, YouTube, como todas las demás, están plagadas de polarizaciones, ¿no? Que en los conflictos que vemos en el mundo entero, ¿no? Es que los unos contra los otros, que estamos a favor de esto, los otros estamos en contra de esto. Y esa polarización lo que nos está llevando a este continuo conflicto, a este continuo choque entre seres humanos que pensamos diferente. Y estamos cayendo en esta trampa de quedarnos atorados en cuestionamientos políticos o filosóficos o religiosos inclusive, olvidándonos de que al final todo es uno. Si es que nuestras políticas, nuestra filosofía, nuestras creencias pueden partir desde ese entendimiento, las cosas cambian, ¿no? Porque si mañana alguien, sea quien sea, no importa la religión ni la raza que tenga, ni de dónde venga, ni lo que haya hecho, esa persona es asesinada, desde la visión de que todo es uno, nuestra percepción de eso que ha pasado, esa persona, va a ser muy distinta a la que puede ser ahora si es que esa persona que ha sufrido ese crimen es una persona que resulta tener ideas radicales o pensar muy distinto de nosotros. Entonces casi que podemos decir, es que está justificado entonces. Imagínate, es una locura. Realmente hay una necesidad de empezar a integrar nuestra percepción, empezar a darnos cuenta del juego dual que estamos viendo en nuestro mundo, que está cada vez más marcado de esa polarización como un concepto complementario a la dualidad en la que, ok, la realidad está aparentemente dividida, ¿no? Bueno, malo, luz, oscuridad, frío, caliente. Polarizar es me vuelco solo a un lado, negando el otro. Esto lleva a conflicto siempre. No, pero mira, la realidad es una sola cosa de la que participamos en este juego, en este baile, y que si entendemos que esto es así, nuestra forma de actuar y nuestra forma de comprender la realidad se transforma completamente. Curiosamente, cuando empezamos a entender esto, lo que empieza a pasarnos ya en la vida cotidiana es que entramos en un estado de mayor conexión, equilibrio y armonía. ¿Por qué? Tal vez te preguntes. Si piensas, por ejemplo, en el concepto de la paz, el estado de la paz como estado es un estado completamente en el medio. Es un estado que ha sido capaz de trascender la dualidad y la polarización. No, cuando estoy súper emocionado, súper a favor de algo, súper apasionado, ahí no hay paz. Cuando estoy en lo contrario, conflicto, rechazo, ira, división, juzgamiento, ahí tampoco hay paz. Es en ese punto medio desde el cual uno es capaz de conciliar esa aparente dualidad. Desde ese entendimiento, ¿no? Como claro, lógicamente va a haber personas que van a estar muy volcadas hacia un lado y otras hacia el otro, porque hay creencias, porque hay política, porque hay filosofía, porque hay un montón de vainas que nos llevan hacia
es escoger bandos. Pero si puedo evitar caer en esa trampa de tener que escogerlos, pues me ubico en el medio. Ay, digo, mira, qué tranquilidad. Ahora, para muchos quizás, y quizás en los comentarios me lo puedes poner si te pasa, quizás te haga sentir que esto es como una especie de apatía, una especie de indiferencia, quedarme ahí en el medio, como no me importa. Y no es así en lo absoluto. Puede pasarnos, otro bypass espiritual. Creo que estoy en el medio y en realidad soy un indiferente. La paz de estando en el medio no es indiferencia, sino es entendimiento. Es entendimiento de que la vida es impermanente, de que las cosas fluctúan, de que hay opuestos que se complementan. Puedo entenderlo. Y esto lo podemos llevar a temas súper controversiales, tantos que hay hoy en el mundo que siempre es polarizado. Es que es esto, si es que pasa esto, tiene que ser así. No, es que no debería ser así, porque eso está mal, ¿no? Pensemos en conceptos complejos que estamos ahorita atravesando, todo lo que nos dicen las noticias. La política es un ejemplo clarísimo de esto. Empezamos a pelearnos entre bandos porque el uno cree en una cosa, su ideología es diferente al otro, ¿no? De derecha, de izquierda, pero no digo seamos de centro, porque no desde la visión del centro como una ideología política, lógicamente, pero sí desde este entendimiento que si nos quedamos atorados en ideologías, en percepciones, vamos a buscar siempre nuestro bando, vamos a tender a polarizarnos. Cuando practicamos la meditación, por ejemplo, esto nos empieza a ayudar a desarrollar esta capacidad de ubicarnos en el centro, porque en el centro observo, sin juzgar, todo lo que es parte de mi experiencia, cosas buenas y cosas malas. Y no juzgo ninguna de las dos en la práctica de meditación, simplemente las percibo por lo que son. Luego les agregamos estas categorías y estas etiquetas y las separamos y las metemos en cajitas. De nuevo, eso hace la mente. Y no es que eso esté malo, ni que sea bueno. Sí, tampoco caigamos en esa misma polarización para comprender cómo funciona la mente. Así funciona la mente, es simplemente así. Pero cuando meditamos, obviamente, de alguna forma salimos de la mente y podemos verla en su totalidad desde afuera. Y esto en el ejercicio de la vida es increíble, porque mañana, si vuelvo a los ejemplos iniciales, soy capaz de reconocer que estoy en un momento difícil en mi relación de pareja y que de forma natural me estoy polarizando. Ah, pero lo puedo ver. Entonces digo, ah, mira, qué curioso, voy a acercarme un poco al medio, reconociendo que esto es temporal, que tal vez responda a las circunstancias actuales, pero quizás luego eso cambie. No es un acto de fe, dejo que se dé y ojalá cambie, no. Entiendo que va a cambiar porque no todo siempre es igual. Y en mi día a día, cuando tengo la interacción con mi pareja, tal vez hago el ejercicio de que mi percepción no esté nublada como ha venido estando de la polarización, desde la que yo juzgo los comportamientos de mi pareja como buenos o malos, deseables o indeseables. Si puedo salir un momento de esa dualidad de mi propia mente, que así opera, quizás mi percepción de mi pareja se transforme y eso sea suficiente para que el ciclo cambie, porque nada siempre es igual, y entremos en una mejor etapa. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Me encantaría escucharte un poco en los comentarios. Quiero agradecer a las personas que me han comentado en los videos anteriores. Siempre es muy enriquecedor saber cómo estás recibiendo este contenido. Si hay preguntas, si hay puntos en contra, en el episodio anterior una persona comentó que había cosas con las que no estaba de acuerdo y le agradezco muchísimo por poner ese comentario, porque de eso se trata este espacio, ¿no? Conversar, hacer filosofía, darnos esa oportunidad de ir un poquito más allá de lo cotidiano y tratar de comprender todo esto que llamamos vida y realidad desde una perspectiva más amplia que además sea útil y práctica, que nos sirva para tener una vida mejor. Así que quédate con lo que sea que haya resonado contigo en este episodio. Recuerda que tenemos episodio nuevo todos los martes. Si no te has suscrito aún a este canal y me estás viendo en YouTube, hazlo. Esto me motiva un montón, la verdad. Usted ha tenido algunos suscriptores recientemente y es hermoso ver cuando alguien se ha suscrito. Y si le das like al video, que también cuando así lo sientas lo puedas hacer, permite que este contenido llegue a más personas. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.